nuevamente aquí intentando nuevamente a ver con Instagram, a ver si es posible. Ahora tenemos red, cambiamos el internet, así que bueno, María ya está pronta, ya está por entrar. Y bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de la danza como medio como instrumento de salud y de bienestar. Nos va a contar en su experiencia María. Ahí está. Hola María, vamos que... Porque justo estamos en luna llena en Géminis. Dije, bueno, luna, sí, nueva en Géminis. Entonces decía, justo el momento, ¡sí! Bien, mira que me había puesto también la florcita. Sí, estaba guapísima. Bueno, ¿Qué sigues tal? estando, pero ¿Qué tal, más guapa. María? Bueno, ¿Qué tal? vamos a hacer una charla de amigas, nosotros para compartirnos. No te Eh, veo. Yo no te veo. A ver yo cómo sí te puedes. veo bien. ¿Sí? Ah, ¿Te bueno. ves solo, te ves solo tú? Sí, yo me veo solo yo. Bueno, el video, quédate tranquilo, el video sale bien, la mitad y la mitad, que queda bien, o sea, se va a registrar correctamente, pero Vale. sí, ha pasado ya también eso, de que a veces no, la persona habla con ella misma, pero bueno, fantástico. Tú eres yo Hostia, y, y la que tú eres yo eres tú eres otro y yo, la que es, y la que de es. la que así que bueno, Qué bueno. María, contanos, ¿desde dónde nos estás hablando, compartiendo? Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es esto de que la danza en tu vida ha creado justamente todo un camino de autodescubrimiento, de expansión, de crecimiento personal. Cuéntame un poquito. Bueno, yo sí tengo que hablar de la danza, tengo que hablar de mi vida, Claro, por eso te digo. porque me conozco toda mi vida bailando. Ah, Y incluso los primeros recuerdos para mí son bailando. Hay quien dice que sus recuerdos son de una cierta edad. Yo tengo imágenes de cuando yo era muy chica, estaba en una cuna y me despertaba cantando. Y cantaba bajo, pero bailaba mucho. Cantaba bajo para no. que no me pararan. Ah, Y sí, sí, cantaba bajo porque era de madrugada. qué Y hermoso. entonces, sí, y bueno, esa es eh, la historia de una niña tímida Ajá, que mm, veía unas cosas, las cosas de una forma a veces diferente y su forma de expresión era a través de la danza y a través del cuerpo. Siempre me gustó ver hasta dónde llegaba un pie, si estiraba de un lado, hasta dónde llegaba el otro, si me movía de una forma porque el cuerpo movía, o sea, jugaba mucho con mi cuerpo, ¿no? qué Era maravilla. mi instrumento de juego, mi mayor instrumento de juego era el cuerpo. Y de ir descubriendo todo lo que era capaz de hacer y de no hacer, y desde ahí. Y cuando no tenía forma de expresar lo que sentía, bailaba mucho, hasta que Qué me bueno, cansaba, hasta claro. que me cansaba. Porque lo utilizaste a la danza como un medio de expresión, pero no verbal, sino corporal. Hablabas con el cuerpo. Sí, hablaba y me escuchaba a través del cuerpo. O sea, yo expresaba lo que quería expresar, pero también me comunicaba conmigo misma con el cuerpo. Eso lo descubres al final, ¿no? Al principio tú lo que haces es moverte, Claro. pero luego sí ves que realmente es tu instrumento de poder, cuando yo colapsaba con lo que tenía afuera, eh, lo danzaba, lo Wow. movía y entonces empezaba a entenderlo. Yo, por ejemplo, tengo la historia, yo recuerdo, me separo muy joven del padre de mi hija y yo para pasar ese momento, pues eran los divorcios en ese momento en el país y claro, emocionalmente era duro, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que me ponía música, me tumbaba en el piso y dejaba que la música entrara, fuera haciendo y luego salía y lo danzaba. Era que lo podía danzar, porque a veces estaba colapsada emocionalmente y entonces era ahí donde yo podía. O simplemente escuchaba la música mientras me imaginaba la danza, porque entonces volaba, hacía. Para mí es un instrumento de expresión y de
Y bueno, dancé toda mi vida y a los 7 años empecé mis primeras clases de danza española. Chiquitita. Y sí, y dancé durante muchos años. De hecho, estuve viviendo en Madrid, me dedicaba a la danza y estudié danza. Me fui a Madrid a estudiar danza y me dedicaba 8 horas diarias a danzar. Uh, Y ¿Es ese baile con los zapatos que hace clac, clac, clac? ¿Ese? exacto. No, con Tiene, el vestido, con todo. sí, tiene varias escuelas porque tiene la bolera, que es más como el ballet, pero en media punta. Tiene la escuela española, que es más de zapateo, de tal. Engloba también el flamenco y a la vez el folclore, ¿no? La danza también con castañuelas. Yo soy realmente, lo que primero hago es, soy profesora de danza española. Claro. Soy Ay, qué profesora de danza maravilla. española. Tuve Y, la suerte de trabajar con dos grandes maestras de la danza española, que son Trini Borrul y María Magdalena, y las doy en ese orden porque así las recibí, ¿no? Mi primera maestra fue Trini, aquí me preguntabas que de dónde hablo desde Las Palmas de Gran Canaria, desde Gran Canaria, hermoso. estas islas atlánticas y atlantes. Ah, Y aquí vino Trini Borrul, que era la primera, era coreógrafa y la primera bailarina del Ballet Nacional, del Ballet, no, del Liceo de Barcelona, perdón, ujú. del Liceo de Barcelona. Y tuve la gran suerte de dar con ella. Una mujer que bailaba en estado de trance total y absoluto. Wow, Entonces, sin ella saberlo, ¿no? Porque cuando luego voy trabajando, ella me dice, esas cosas raras que tú haces, digo, no, yo no hago cosas raras, tú las haces desde antes que yo. claro. Porque contame un poquito cuando se empieza a mezclar con esas cosas raras. ¿Qué quiere decir eso? Contanos un poquito. Esas cosas raras empiezan, eh, yo vengo de Madrid, yo siempre tuve como una inquietud espiritual de saber de mí, de saber de los demás, de cómo nos relacionamos con los demás. Y, y bueno, allá cuando estoy por Madrid se empiezan a oír más cosas, ya empiezo a entrar con eh, otros movimientos, a escuchar de cosas más espirituales, más de conocimiento. Mm, y entonces, una de las primeras cosas que hago es, aparte de ir leyendo mucho, es hacer el curso del el método Silva. Ah, Y lo sí. hago aquí. Viene a Las Palmas, lo hago aquí, y hice el nivel básico y luego hice el superior. Y cuando en el método Silva hay una cosa que se llama el laboratorio, entro en ella y empiezo a descubrir unas cosas raras. Y yo cuando empiezo a dar mis clases de baile, me iba antes y empezaba a alinear el cuerpo, a Ajá. respirarlo, a mantener posiciones quietas, o sea, estáticas, en equilibrio. Y yo decía, "¿Me esto qué es?". Pero yo las hacía porque la verdad que me lo pasaba también. Y, y es lo que se llama, lo que algunos lo llaman el aprendizaje por inspiración. Y de ahí empiezo a descubrir los ejes corporales. Y Ajá. el primer eje que encuentro, bueno, es el que une, el que te une el primer chakra con el sexto, ¿no? Y Claro. entonces empiezas a alinear. Luego ya lo cambias y lo profundizas y lo llevas desde la tierra hasta Al arriba, hasta cielo. arriba del misma, ¿no? Pero en principio yo unía ese eje y lo hacía. Y empecé a ver la importancia de la respiración y de los movimientos, de alinear, de poner qué pasa cuando lo rompo o vuelvo al centro. Pues mira, cuando vuelvo al centro se llama cerrar movimiento. Y empiezo a ver que hay una estructura del cuerpo que, que es muy interesante, donde realmente mi danza empieza a coger otra dimensión. Ya no solamente se queda en moverlo, sino que ya empiezo a moverlo de una forma consciente. ¿Qué Empiezo a sería utilizar. eso? ¿Cómo lo podríamos describir a eso? ¿Que sentías distinto el cuerpo? No sé, quedabas en un estado expandido. No sé, ¿cómo podríamos describir eso? Más consciente, que veías que era con una profundidad diferente el baile. Yo creo que era incluso un sentir, Mm, más es un sentir. Tú danzas desde lo que tú conoces. Y si tu espacio está en un nivel, tú te mueves dentro de ese nivel. Pero cuando empiezas a descubrir puntos que también son parte de tu espacio y te mueves por él, pues también lo incluyes cuando estás danzando. Cuando estás danzando desde dentro. No cuando estás haciendo una coreografía que normalmente trabajas en tu espacio inmediato.
pero ya cuando estás danzando ya te estiras y entonces buscas espacio y arrastras o sea, tu espacio se amplía, te amplías tu movimiento. Y entonces desde ahí empiezo a entender que el cuerpo tiene una parte que es física y material y otra que es del sentir. ¡Qué Y loco! Me encanta eso. sí, y otra que es del sentir. Y veo cómo una se nutre con la otra. Y desde ahí, yo cuando no entendía algo, incluso de cosas normales, me decía, ¿y esto cómo lo aplico yo a la danza? ¿Cómo hago yo cuando voy a la danza? Ah, pues mira, si quieres aprender un paso y hacerlo de forma fluida, pues tienes que empezar para hacer punta, tacón, punta, tacón, punta, tacón, punta, tacón, todo seguido. Tú tienes que hacer punta, tacón, tacón, punta, tacón, tacón. Y empiezas a coger y vas la dinámica hasta que vas subiendo y tu propio ser hasta que ya llegas a un movimiento donde realmente es fluido. Y, y bueno, y así con todo. Todo lo iba aplicando a la danza. Y Y cómo lo... perdón, ¿no? no, 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 no. No, porque yo Cuéntame. quería preguntarte, ¿cómo esto lo enseñabas? ¿Cómo lo transmitías a las personas esto que sentías que era algo, cuando dice sentir es algo que se siente y cómo hace para, cómo te inventabas o cómo hacías para poder transmitir eso, que era la danza, a las Eh, personas bueno, que enseñabas, que inspirabas? mm, mm, o lo hacía directamente con personas que querían trabajar en el centro y trabajar mm, libremente, pero yo me negaba, por ejemplo, a dar una clase de sevillana sin corregir la postura. A mí no me valía que tú pasaras encorvada o de la forma. Claro, No, no, no. sí, Estira y pasa. claro, Estira y pasa, vívelo y disfrútalo. Y me daba cuenta que cuando lo enseñaba, aprendía muchísimo más rápido. las Cuando lo personas, hacía. Sí, muchísimo más rápido. La siriana, por ejemplo, es una danza que tiene mucha coordinación, tienes que tener mucha coordinación porque trabajas pie, trabajas mano. claro, Si le impresionante, metes, metes Castañón, no te cuento nada, si le metes, bueno, ya le metes las manos, metes cabeza, hay muchas pasadas, con lo cual tienes que estar casi en lo que estás, ¿no? Pero a la vez es un coqueteo, porque te dos. Entonces es una cosa como muy, muy viva. Y eso no lo puedes pasar como si fuera, no, no claro, tienes que vivirlo. claro, claro. Entonces, esa parte era muy, muy bonita ver cómo la hacía. Lo fui incluyendo. Tumbaba a la gente en el piso, que sintiera su centro, que respirara. La importancia de la respiración mientras estás danzando, mientras estás viviendo. Porque es que Claro. danzar es vivir en movimiento, no es otra cosa. Qué hermoso eso, me encantó. Danzar es vivir en movimiento, me encanta. ¿Y Sí, cómo podríamos relacionar que la danza aporta a nuestra salud y a nuestro bienestar? Lo podemos deducir, pero vos cómo lo expresarías a eso? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? sí, yo lo he experimentado. Lo he experimentado y, bueno, si yo parto de la base que para mí la salud, no hablo de lo curativo, hablo de la salud, es un estado de bienestar. Claro, Que cuando tú estás fluido, estás sano. Si partimos de ahí, eh, todo lo que te produzca bienestar. Eh, Pienso que una de las cosas que más bienestar nos da es crear desde el sentir, no claro, crear no, no. O sea, cuando tú estás buscando algo que no tiene una salida establecida y, y te lo inventas porque tienes que hacerlo de alguna forma sí. y te resulta a que no es una de las cosas más placenteras que hay. ¿Y Sí, cómo salir de esto? Eso es crear también. Sea hacer lo que sea, como si es una carta, como si da lo mismo. Crear es hacer algo nuevo, es establecer un nuevo camino, una nueva forma que sale de ti. Que no es que no existiera, porque todo existe, sino que tú desconocías y lo claro, salió de ti y salió de ti. maravilloso. Entonces, eso es crear. Y creo que una de las cosas que da mucho bienestar, o sea, salud, es crear. Y otra cosa que, que da mucha salud para mí es el,
el sentir. El sentir Da desde... vida, digamos. Da Sí, energía, da vida, da ganas. claro. Es que son muchas cosas las que dan bienestar. Son muchas cosas. Pero yo creo que todo está en lo que tú sientes y cómo tú percibes las cosas. Entonces yo pienso al final que la primera medicina eres tú. Totalmente, eso es Tú eres, así. tú eres la primera medicina. Tú eres ya la salud, que es prístina, por Claro, supuesto. por ¿Y supuesto. qué pasaba con María cuando hacía cosas raritas? Por ejemplo, la familia, que la conocía bailando y haciendo su show, su entrenamiento, su clase, y que le incorporabas cosas raritas. ¿Qué pasaba? No, mi familia fue, ya llegado un momento, me respetaron esa parte. Hombre, había cosas que no entendían, claro, evidentemente, cuando yo me fui a Madrid a bailar, pues claro que tú dejes algo y que no te presentes a unas oposiciones en esta sociedad porque te vas a bailar a la península, pues la niña se va a bailar, está loca, Claro, está loca. ¿Cómo te vas a ir a bailar 8 horas y no te no te pones a estudiar unas oposiciones? claro. Pero no, no, no. Después las hice, pero las hice con un fin. Las hice con un fin de poder estudiar todas esas cosas raritas que a mí me gustaban, que costaban mucho dinero, que estaban fuera de la isla y que para mí eran fundamental hacerlas. Pues, pero eso fue como la vez que me fui a estudiar anatomía y biomecánica aplicada a la danza. Ay, Porque qué hermoso eso. cuando tú danzas y tienes el cuerpo es todo, es tu herramienta. Entonces, al final tú dices, yo quiero saber más, yo daba o sea, cursos de masaje, yo quiero saber descargar un músculo porque tal. O sea, tú vas queriendo conocer el cuerpo en todos sus aspectos y al ser, que es lo que está danzando, en todos sus aspectos. Entonces, entra dentro de la danza. Exacto. Si lo coges la danza como un elemento de expresión del ser. Eso me encantó. Porque yo sé que vos tenés programas. Contanos un poquito, María. Contanos yo escuché este del Danza 9. Bueno, vos sabrás mejor explicar, o el baile 9. No sé, que me encantó eso con un número. Contame. Mira, cuando yo tenía mucha teoría que aplicaba en lo que yo iba viviendo. Pero yo tuve una experiencia que me dijeron, ahora pon en práctica la teoría. Mm. Y fue que tuve un accidente y se me fracturó la columna. A partir de ahí, Ah, a partir de ahí, me quedo que nada más que puedo caminar 10 minutos al día. Yo en durísimo. ese- Para una bailarina. y no solamente una bailarina que baila no repitiendo, sino moviendo lo que siente. Entonces, mi centro, y además otra cosa, tú tienes tu centro ubicado cuando ya te ponen una placa, tu centro se ha desplazado. Tienes que volver a encontrar tu centro. Tienes que volver a encontrar tu eje. Y ahí fue donde, esa fue mi mayor escuela. Esa fue mi mayor escuela. Volver a ese centro. Volver yo me iba para los lados. Me caía. O sea, imagínate, bailando toda la vida, de repente te ves que te caes, estando de pie. Uh, Es una cosa de que, loco. que sí, que tienes que digerir mucho. Y ahí fue donde fui practicando. Como te decía, estudié anatomía, estudié biomecánica, la gente me decía, ¿para qué estudias eso? Pero eso no es que tiene que ver. Si te estás cogiendo hasta tus vacaciones para estudiarla. Digo, sí, sí, sí. Yo cojo mis vacaciones para estudiar eso. Mira lo que es la vida. Cuando yo tengo el accidente, a mí lo que me salva es la biomecánica, el trabajar con conciencia, Claro. Qué la biomecánica, fuerte. claro. Utilizar la respiración, utilizar todo. Eh, a partir de ahí, de eso, se queda toda mi parte emocional reprimida, se me desarrolla una fibromialgia, que dicen Mm, que es insuperable, que no sé qué, no sé cuánto, por las cuestiones sociales se me declara una fatiga crónica porque me exigían que trabajar, porque no tenía nada, porque el dolor es subjetivo y como es subjetivo, claro. pues Sí, sí, imagínate sí. tú. He escuchado ¿Y, eso. y cómo se lo hago entender?
Pues a partir de ahí empiezo a ver toda la implicación, ya yo tenía un poco de cosa con la biodescodificación, ya en ese momento había hecho el control mental, estaba la parte de Reiki, me hice diplomado, porque tuve una gran suerte. Hubo una médico que contándole yo lo que tenía, se me queda mirando y me dice, ¿qué hago contigo? Y yo te juro que en aquel momento me quedé pegada, pero hoy no tengo palabras con que Para agradecerle a esa agradecerle. mujer, para agradecerle a esa mujer el que me hiciera esa pregunta. Porque me quedé tan impactada que yo decía, si esta mujer que estudió medicina no sabe qué hacer conmigo, pues yo voy a tener que inventar. Claro. Claro. Y, y entonces me puse a estudiar, aparte de todo lo que yo hacía, a nivel pues de conocimiento, de mis conexiones espirituales, de esto, de lo otro, empecé a estudiar medicina cuántica. Siempre me ha gustado lo ancestral, había estudiado sabiduría ancestral y me encuentro en México, en un centro universitario de alternativas médicas, eh, encuentro una certificación internacional de medicina cuántica, sabiduría ancestral y psicodescodificación. Y digo, la Wow. mía. Había hecho el camino Yo Soy junto con el diplomado de Bioneuroemoción y veo que todo eso me va dando a mí, no solamente para ir superando la enfermedad, sino para ir ampliando mi danza, porque yo, como mi medidor, ¿no? Mi metro, Sí, mi unidad de medida está en en la edad. cómo puedo expresarme yo danzando. Mm. Ahí es donde yo digo, ahí. Y yo hasta que no fui capaz de volver a danzar lo que me inspirara a algo sin tener eh, me, no, me consideraba que no estaba totalmente recuperada, que, Hasta. no estaba, que sí, estaba coartada, estaba limitada. Y a partir de eso, que lo hice precisamente con una persona que hace canto instintivo, que trabaja la voz. Ujú. Entonces, de esa voz que sale del alma, se conecta mi danza que sale del alma. Y ahí fue donde realmente eh, pude romper esa parte, ¿no? Eh, y yo te decía que hay dos partes de la danza que yo considero que son distintas. Una, la que, vamos a ver, no es que no estén ligadas, pero una es el conocimiento del cuerpo, desde los ejes, de conocer tu espacio, de conocer todo, que yo eso lo llamo, junto con la respiración, danza energética para la salud, Ah, eso me que encanta. te reestructuras, te alineas, te pones. Sí, es fantástica, es fantástica. Y eso yo lo he llevado a la práctica con gente que ha querido, no, por supuesto, yo no suplo a ningún médico ni hago nada. Por supuesto, por supuesto. Pero cuando tú llegas y tú anímicamente llegas, por ejemplo, de un postoperatorio que estás encorvada y ya vas a hacer rehabilitación porque tienes rehabilitación, yo no te toco pero te voy poniendo para que tu cuerpo llegue hasta donde pueda y tú te vayas alineando y vayas utilizando la respiración y vayas utilizando de tal forma que te voy trabajando emocionalmente, te voy trabajando con el físico para que tú te empoderes. Ah, Porque maravilloso, me encanta eso. claro, y entonces desde ahí empiezas a trabajar y con el tiempo vas viendo que la persona, claro, tienes que ir viendo por dónde va la persona, dónde está, qué rol lleva, por dónde va tirando, ya intuye por dónde está en una limitación y entonces pues a veces se la trabaja desde el cuerpo porque desde la mente no se la puede dar. Claro. Y ahí va haciendo un trabajo que es muy bonito, muy interesante y ve salir a personas pues a lo mejor con 4 sesiones que llegó encorvada y sale pletórica, trabajando, caminando y, y muy bien, ¿no? Hombre, dependiendo. Maravilloso, maravilloso, me encanta. De, Y sí, actualmente estás dando clases individuales o consultas online, cuéntame. mm, ahora mismo no. Ahora mismo no, pero sí he colaborado con Juan, con el Centro Universitario de Alternativas Médicas, pues porque se creó un grupo de profesionales buenísimos que estábamos dando cursos para darle herramientas personales de autoconocimiento a todo aquel que quisiera, ¿no? Maravilloso. Y, y entonces, pues daba danza energética para la salud.
Y luego ya la danza 9 es una danza, pues, más desde el sentir, más desde el fluir, más desde el romper tus propias, el innovar, el descubrir movimientos nuevos, porque tendemos a repetirnos como siempre, Total. como con todo, con los pensamientos, somos muy repetitivos, a veces no nos atrevemos. Y entonces danzando es una forma también de atreverte a hacer movimientos nuevos, a ir saliendo, a ir poniendo. Yo durante 8 años estuve trabajando también, llevaba la preparación psicofísica de actores y bailarines Ah, eso me en, contaste, qué en la maravilla. escuela, en la Escuela Internacional de Actuación Trascendente. Y, y bueno, es una danza con conciencia acrecentada que sigue las enseñanzas de Gurdjieff y Uspensky, pero que también un poco buscaba Jung, o sea, bueno, era una escuela de autoconocimiento y es una danza desde el ser, una danza y una actuación desde el ser. Qué maravilla, eso me encanta. La danza desde el ser, me encanta eso. Sí, es que realmente es que es una danza del sentir, porque es que eh, como con todo, nosotros deberíamos resignificar todo. Porque, ¿quién es un bailarín? El que repite una coreografía. Antes no existían coreografías, antes se danzaba. La gente danzaba, celebraba y danzaba. Y eso era ancestral, o sea, de todas las De culturas. toda la cultura, sí, 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 sí. Querías hablar con el universo y danzaba. Y cantaba. Y habían fiestas. Y era todo color. Porque además, fíjate, si hay algo que pueda dar salud. Y es un poco la alegría. Más que la alegría, es el agradecimiento. Porque hemos llegado a un punto donde muchas veces Nada nos, nos alcanza. ba- nos bajamos por lo que no tenemos, pero nos olvidamos de todo lo que tenemos. Yo que me vi bailarina, expresando desde el ser, sin poder caminar, para mí, dar un paso, poder caminar, te juro que era para caer de rodillas y dar gracias a la vida. Oh, Entonces, la vida nos da tantos regalos, tan maravilloso como es poder de respirar al día siguiente, que damos por hecho que va a sonar el despertador, o sea, que te vas a despertar al día sí, sí, que siguiente. te vas a despertar. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos la muerte al lado, ¿por qué le tenemos tanto? No, está ahí, es algo nuestro. Entonces, el ser consciente de amaneció, tengo un nuevo día, puedo hacer algo nuevo, puedo vivirlo, puedo disfrutarlo, puedo hacerlo. Todo eso son agradecimientos. Si tú te vas Precioso. a las culturas ancestrales, Nina, antes de recoger la cosecha, hacen la celebración de la cosecha, no se hace después. No se agradece Ay, lo que no se sabía recibió. eso, qué lindo eso. Claro, las fiestas antes, porque ellos confían en que la tierra les van a dar lo que necesitan. Exacto, qué maravilla eso, qué lindo eso que contaste. Claro, es un acto de confianza, es un acto de confianza. La Sí, vida me va a dar total. lo que yo necesito. Entonces, si fuéramos desde ahí, bailar desde ese lado, porque claro, tú puedes estar triste, claro que tenemos que estar tristes, somos humanos, no tenemos no somos así, ahora tengo que estar alegre fijo y además impuesto, no. Claro, Yo puedo exacto. estar, yo puedo estar triste, yo me puedo enfadar, yo puedo hacer, claro que soy humana, pero lo reconduzco, lo gestiono emocionalmente y entonces con eso lo que hago es llevarlo y si no lo puedo gestionar, lo danzo, lo pinto, lo escribo, porque mi Ay, me herramienta es encanta la eso, me danza, encanta. mi herramienta es la danza, pero hay quien es la pintura, Total. hay quien es el escribir, hay quien es el canto. Hombre, el canto tiene, no lo voy a poner en el mismo esto que pongo la danza y el canto los pongo aparte, por solo una razón, porque hay un movimiento corporal y el cuerpo vibra con ambos. ¿Me explico? Hay movimiento interno del cuerpo. Claro, Y con con el el canto, canto y también. el, y el canto tiene su resonador, tiene su Claro, claro. vibración, Sí, sí, sí. igual, igual que el movimiento. Son casi hasta complementarios para mí. Porque lo ideal sería danza cantando, o cantar danzando, me da igual. Oh, Me da igual el orden. Pero María. Ah, lo importante para mí es crear, expresar. expresar.
Sí, lo que necesitabas vos en el momento de eso, cuando eras niña también, que te lo contás, que vos ¿Mm? expresabas con el cuerpo, cuando no sabías cómo decir las cosas o lo que sentías, y lo expresabas con el cuerpo, al inicio cuando arrancamos así la charla. Mirá, María, acá una alma amiga, un oyente, Sí. una que está compartiendo con nosotros, nos dice, hermosa María, ¿qué opinión tenés sobre las danzas circulares con la práctica de respiración yoga en silla? ¿Algún ejercicio de chikun? Ahí hay mucha, ahí Mucha pregunta. ¿Qué hay opinión muchas tenés sobre las preguntas danzas porque circulares? hay muchas cosas a las que uno dedica toda una vida. Eh, eh, vamos a ver, danzas circulares, sí, claro, las puedes hacer, danzas circulares. Eh, mm, vamos a ver, una cosa es lo que tú dances desde tu ser, pero luego tú puedes tener eso desde un sitio donde voy a danzar circular, soy una más del círculo y voy a crear un ambiente donde entre todos vamos a crear algo. Ah, claro, 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 claro. claro que sí, claro que sí. Es decir, vamos a ver, ay, qué pregunta tan interesante, porque mira, eh, estamos en el tema de autoconocernos y eso es importantísimo, porque todo tiene que salir del ser y del sentir, desde el corazón. Para mí, uniendo mente y corazón y expresando desde la unión de los dos, que es una ardua tarea, eso Ah, claro, igual porque se se dice termina. rápido eso, che. Sí, se dice rapidito, pero después, claro, vete a aliviarlo y afronta todo lo que te va llegando y vete Total, dándole sazón para, para poder comerte eso, ¿no? Pero, pero sí es verdad que todo parte de uno. Pero yo también creo que todos somos uno. Y entonces hay un trabajo que es hacerlo en grupo sin dejar, siendo tú, no sin dejar, no, no, sin dejar, no, me siendo encanta tú. eso. O sea, descúbrete para que seas tú en todo momento, hasta que para que seas tú un elemento tan importante que eres igual a todos los demás. Claro. Y eso es importantísimo. Entonces las danzas circulares se trabajan así. Si tú observas una danza de Gurdjieff, es maravillosa. Yo les invito a que vean una danza de Gurdjieff. Las danzas de Gurdjieff hacen Ah, unas coreografías fantásticas, pero cada bailarín tiene su movimiento, tu que no es papel. igual que el que está al lado. Porque cuando tú vas a encontrarte, este gira a la derecha y el otro gira a la izquierda. Y cada uno hace su movimiento. ¿Cuál es más importante? Ninguno. Ninguno. Pero es súper importante la impecabilidad del otro. Porque se tienen que mover juntos, porque si no la coreografía no funciona. Total. Entonces, si yo les invito a que lo vean desde una perspectiva de estudien el movimiento, qué es lo que se está cogiendo. Cuando empiezas a estudiar todo eso, tú ves cómo el ser es importante en sí mismo y es importante que tú te conozcas, que busques tu impecabilidad, tu ser la mejor versión de ti, todo eso. Pero después también está esa otra parte de si se quiere, claro, aquí todo es si se quiere. Por Podemos no supuesto. hacer nada. Por supuesto, por Podemos, supuesto. podemos no hacer nada. Yo te hablo de lo que me resuena a mí. Total, Esta, total. De eso estamos. esta parte circular, donde hay unas danzas circulares, por ejemplo, que cada uno coge una cinta y se va tejiendo, que tiene colores, Sí, me y se, encanta esa. En la y se Argentina queda, hay esa. sí, y se queda ahí un tejido precioso. Eso es bellísimo. O sea, pues claro que hay cosas que se pueden hacer. Se trabaja mucho la concentración, se trabaja mucho el estar, el seguir un Y vos ritmo. sabés que me estoy dando cuenta escuchándote cuánto amplio es la danza, ¿no? No, no, no lo había tomado así, así que me encantó. La danza, María, me encantó. dime. ¿Y cómo podemos verte bailar? ¿Tenés algún videíto compartido que yo te quiero ver bailando? Ahí en Yo, los tejados. Ta, tarará, ta, ta. Me encanta. La yo ahora mismo, Sevilla. yo ahora mismo mi estudio de danza, los últimos han estado en lugares sagrados. Me Ah, ha dado por visitarlos y danzarlos. Es la forma en que me comunico con ellos. Después de ese encierro maravilloso impuesto,
dije, yo voy a mi ritmo, yo voy a mi ritmo según me da mi ser, pero voy a lugares que me digan algo, que me llenen y lo danzo. Y la verdad que son experiencias maravillosas que yo no cambio. Otros los pintaría, iría, los pintaría, pero lo importante es sentir los lugares, Qué sentir esos hermoso. lugares, ¿no? ¿Qué te dicen? Entonces mi danza a veces pues, voy y digo, oye, que voy a estar ahí, vamos, venga, vamos. Y Vamos. entonces pues hacemos vamos, danzamos la danza del equilibrio, después cada uno danza como quiere, así. Y los cursos, te digo, los he dado en México porque me lo pidieron así y también a mí me llamó a colaborar con esa labor que considero importante. Estamos en un momento donde creo que debemos trabajar con nosotros mismos y conocernos un poquito mejor, tener herramientas para darnos mayor bienestar, mayor Total. bienestar. Que nadie dice cómo es el bienestar, es el que tú decidas, El ¿eh? que tú, exactamente. El que a ti te resuene. El que Sí, te resuene y el que sale de ti, no el que te lo efectivamente. tiene que decir o dar la forma. Me encantó. Efectivamente. Ahora sí es verdad que estoy con un taller que viene ahí. Es un taller donde para trabajar un poco, casi lo básico para poder, si es que hay algo que sea básico nada más, es amplísimo, ¿no? Pero sí para tener un poco de noción y de lo que es la recolocación postural, el afianzarte, el empoderamiento que se coge, la respiración básica, un poco lo que son un poco los resonadores y un poco girar hacia adentro y buscar tu propio sentir. Eh, Maravilloso. yo lo llamo creo que es un taller como de empoderamiento, ¿no? Es como un regalo. Y lo podría llamar la danza del ser, porque es que no tiene ni nombre, pero en principio estaba la danza del ser, pero realmente es un taller de De yo digo, autodescubrimiento. sí, porque según te vas conociendo y te vas conociendo y te vas aceptando, pues te vas empoderando realmente. Mm. Entonces, por eso yo le digo que es de empoderamiento, pero es de autoconocimiento, de dedicarte un rato a ti, a Exacto. sentirte tú, a expresarte tú. Importante un bledo lo que piense el otro cuando te mueves, o cuando habla, o cuando dice, o... y eso es tan importante, eso es importantísimo. Hablar desde el corazón. Maravilloso, María. Podíamos seguir Bueno, otra hora más, mirá. Qué lindo. Bueno, viste que al final pudimos. Ya vas a verlo bueno, después que salió bien, que nos vemos ahí las dos. Así que bueno, sí, yo agradecerte infinitamente, a ti, Nina, hermoso, a ti, porque cariño. realmente es una manera diferente, nueva de dar esa, no búsqueda, sino ese despertar de nuestra salud, de nuestro bienestar. Y bueno, en este caso con la danza, una herramienta maravillosa, mirar todo lo que salió de la danza, espectacular. Así que, bueno, me encantó. Así que A mí bueno, yo quiero darte las gracias, Nina, por la por labor que favor, estás haciendo, porque hermosa. es muy importante a ti y a la fundación, porque es muy importante cambiar el concepto de salud. Mm, La salud no solo es curar, la salud, y hay muchas formas de curar, o sea, no una sola, no no se una cura sola. solamente desde lo físico, hay que curar desde lo emocional, Total, hay que cuidar las creencias, pero también es verdad que hay que buscar una parte del bienestar. Y total. y tú eres tu mayor medicina. Tú eres tu mayor Me medicina. encantó eso, es verdad. Lo voy a tener anotado eso para un post. Muchas gracias, Nina. Te mando A un ti y a la besote enorme. fundación. Gracias a vos, gracias a todos los que van a ver, gracias Silvita, gracias a todos los que han visto este vivo y bueno, nada, seguimos. El próximo Seguimos. miércoles no vamos a tener un vivo porque actúo en el teatro. Entonces tengo la obra de teatro, así que no lo vamos a hacer. Bien. Así que bueno. Felicidades. Pero bueno, Felicidades. están invitados para este viernes, también te invito a ti, que vamos a hacer un seminario gratuito eh, que lo va a dar una psicóloga, donde el título que eligió es Psicología Holística, muy interesante lo que va a exponer la doctora Salomé. Y bueno, es Qué este bueno. miércoles, yo voy a poner en las historias para inscribirse.
para este viernes porque lo hacemos por Zoom, así que en un encuentro más íntimo, digamos. Y bueno, este viernes a las 8 de la noche España, 7 de la tarde para ti Canarias, y 3 de la tarde hora Argentina, y bueno, 2 de la tarde Estados Unidos. Bueno, yo doy esos horarios referentes para que cada uno saque sus cuentas. ¡Un beso enorme! Un beso para todos, muchas gracias. Gracias, un beso para todos. Saludos. Gracias.